Muy buenos días, bienvenidos al Colegio de Jalisco, a todos los presentes y a quienes nos acompañan a través de Zoom y de las redes sociales del Colegio de Jalisco. Les damos la más cordial bienvenida a este primer coloquio titulado Construcción de fuentes en los espacios interdisciplinarios de las ciencias sociales en el siglo XXI, dilemas y oportunidades. Este es un reto, una oportunidad que vimos quienes integramos el consorcio de doctorados en ciencias sociales del área metropolitana y después de casi una década de trabajos conjuntos, de apoyo mutuo, pues por fin se ve materializado en una reunión de este tipo en el que ojalá y el diálogo y el intercambio de ideas sean fructíferos y abonen al desarrollo de las investigaciones, de los proyectos y sobre todo, pues que nuestros estudiantes, nuestros alumnos sean los más beneficiados de este tipo de ejercicios. Ojalá este sea el primero de muchos. Entonces, les damos pues la más cordial bienvenida a nombre del doctor Roberto Arias, presidente del Colegio de Jalisco, y de la maestra Ixiel Ruiz, secretario general, quienes por cuestiones de agenda no nos han podido acompañar esta mañana, pero sean bienvenidos a esta su casa. Pues sin más, bueno, agradezco también la presencia de la doctora María Pilar Gutiérrez Lorenzo, coordinadora del doctorado en Historia de la Universidad de Guadalajara, que nos acompaña, y en el transcurso del día se irán incorporando también los demás coordinadores de los distintos posgrados que integran el consorcio, que son el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara, el doctorado en Educación, el doctorado en Ciencia Política, todos esos de la Universidad de Guadalajara, el doctorado en, déjenme ver porque este tiene un nombre medio complicado. Bueno, no lo tengo, pero es el doctorado en Ciencias Sociales, no recuerdo el nombre exacto que tiene el de ITESO, el doctorado en Ciencias Sociales de CIESAS, Estudios Científicos Sociales, y pues el doctorado de casa, el doctorado también en Ciencias Sociales del Colegio de Jalisco. Pues sin más, vamos a dar paso a esta conferencia inaugural y para moderar y hacer la presentación oficial, dejamos en el uso de la voz al doctor Humberto Darwin Franco, del doctorado en Educación de la Universidad de Guadalajara, que nos acompaña esta mañana. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias. Ya, ahora sí. Muy buenos días para todos los que están aquí de manera presencial, para mí, para quien nos acompaña a través de internet. Bueno, primero agradecer la invitación y también señalar que la doctora Marta Vergara, quien es la coordinadora de educación, disculpa de no estar aquí a esta hora porque había un examen de grado justo ahí en nuestro doctorado, pero en un lapso del día se estará incorporando y bueno, manda sus disculpas. Me toca hacer esta inauguración. Yo voy a leer, digamos, una semblanza, ¿no? O lo voy a hacer de manera breve porque finalmente hay un gran legado del doctor Jaime Olveda Legaspi, quien nos va a dar esta conferencia inaugural. Él, de formación, es licenciado y maestro en Historia por la Universidad de Guadalajara y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Cuyas principales líneas de generación y aplicación de conocimiento tiene que ver con los estudios históricos. Es además investigador nacional emérito, ¿no? Lo cual ya, digamos, da cuenta de su amplia trayectoria y ha recibido en toda su trayectoria académica pues diversos premios y reconocimientos como el premio Banamex, la presea Enríquez de León, el premio Jalisco en el ámbito humanístico o el premio Ernesto de la Torre Villar, ¿no? Y por último diré que ha sido profesor de la Universidad de Guadalajara y en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Autor además de más de 10 libros y diversas publicaciones académicas y ha publicado numerosos artículos en revistas y periódicos especializados, editor y miembro del Consejo Editorial de la revista Encuentro, Estudio Jaliscienses, siglo XIX, Enlaces y Tixon. Y es además miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y bueno, este primer coloquio pues empieza, digamos, con una carta fuerte y le agradecemos mucho al doctor Jaime Olveda Legaspi que haya aceptado participar y todo el micrófono suyo, doctor. Muchas gracias. Eh, bueno, en primer lugar, felicitar a este proyecto de consorcio de doctorados, porque es una vinculación de instituciones dedicadas a la investigación y a la enseñanza. Y esa vinculación yo creo que es muy constructiva. Las instituciones no deben estar peleadas, deben estar estrechamente vinculadas y colaborar y hacer proyectos comunes, todo el beneficio del conocimiento, ¿no? Tanto de las ciencias sociales como de las humanas, en este caso de la historia.
Por eso yo creo que es un buen proyecto y ojalá tenga mucho éxito y esto abra la posibilidad de hacer nuevos convenios con las instituciones que se convocan en este consorcio. Bueno, pues yo voy a hablar sobre la importancia que tienen las fuentes en la investigación, no solamente en el campo de la historia, sino en las demás ciencias sociales. Yo creo que la importancia es inútil negarlo porque pues es la base de buena parte de la investigación. Todos los científicos sociales recurren a fuentes de diferente naturaleza, pero sus estudios están basados en esas fuentes. Pero hay una pregunta que inquieta y que vale la pena reflexionar y se refiere al punto de partida de una investigación. ¿De dónde parte el investigador para hacer un proyecto de investigación? ¿De dónde? ¿De las fuentes? ¿Del pensamiento? ¿O de las necesidades que tiene o retos que tiene cada una de las disciplinas? Por mucho tiempo se creyó que las fuentes eran tan importantes que incluso en la época del positivismo se llegó a decir que las fuentes hablaban por sí mismas. El papel del investigador era nulo. Se concretaba únicamente a recoger los datos y a escribir un texto, pero sin tener una participación el historiador de darle una interpretación a esos datos, a esas fuentes. Y bueno, todo el siglo XIX, bueno, no todo el siglo XIX, pero el último tercio del siglo XIX y buena parte del XX, pues los historiadores, tanto de México como de otras partes del mundo, nutridos por la filosofía positivista, pues le daban mucha importancia a las fuentes, a los hechos históricos, y tenemos una narrativa muy propia de esa forma de escribir la historia. Pero bueno, la historia ha tenido, se ha enriquecido teóricamente como se han enriquecido las demás ciencias. Todas las disciplinas van cambiando, se van modificando, se van transformando y no al mismo nivel ni al mismo ritmo, pero el adelanto de unas obliga a las otras a seguir avanzando. Entonces la historia ha hecho progresos importantísimos, ¿no? La escuela alemana, la escuela norteamericana, la escuela francesa, pues han marcado nuevas directrices de cómo interpretar los hechos históricos. Podríamos decir que en la actualidad, en México, siempre con un poco de retraso en comparación a otras partes del mundo, pero la nueva historia, la historia francesa, pues viene prácticamente de la década de los 60, 1960 para adelante, es cuando ya se cambió y se superó la idea positivista de la historia para entrar a otro tipo de escritura, a otro tipo de historiografía. Bueno, pero de cualquier manera, los hechos siempre, o las fuentes siempre han tenido un peso específico, muy importante, ¿no? Entonces, a la pregunta de ¿por qué iniciar nuevos proyectos de investigación en el campo de la historia o de las ciencias sociales? Porque eso enriquece el conocimiento, lo amplía y lo corrige, porque hay muchas cosas que no están bien explicadas. Entonces, en función de los nuevos proyectos que se diseñan, las disciplinas van enriqueciéndose, se van modificando y vamos entendiendo mejor tanto el pasado histórico como las relaciones sociales en cualquier época que estemos estudiando. Entonces, ese es el propósito de los proyectos de investigación. Siempre es enriquecer el conocimiento, corregirlo y
hacer nuevas propuestas, porque un proyecto de investigación a veces abre nuevas rutas o nuevos caminos a la investigación. No siempre son los mismos caminos. Ahora la historia, por ejemplo, está estudiando ámbitos que hace 10 años no los estaba estudiando. Ahorita está muy en boga las emociones humanas en la historia, ¿no? Cómo se ha interpretado las emociones, cómo se han expresado las emociones, qué papel han jugado las emociones, los sentimientos. Y bueno, pues estamos en este momento que ahorita trae a un sector de historiadores muy metidos en eso, ¿no? Aunque no todos nos enfocamos en ese aspecto, pero bueno, ahí está todo. ¿Y qué se requiere para hacer un proyecto de investigación? ¿Qué se requiere? Yo creo que se requiere, en primer lugar, un interés de parte del que va a emprender el proyecto. Debe haber un interés personal que lo motive a hacer ese proyecto, ¿no? Tener un gusto por ese tema que ha elegido. Pero la elección del tema no procede precisamente de las fuentes. O sea, ¿cómo surge un tema de investigación? ¿De las fuentes? No necesariamente. Más bien surge del conocimiento que tiene el investigador de la rama que está estudiando, de la rama, ¿no? Sea la sociología, la antropología o la historia, ¿no? La formación en el historiador es muy importante. Cada uno somos distintos. Unos tenemos una formación en un nivel, otros en otra, y así sucesivamente. Formación académica, pero también una cultura distinta, un nivel cultural distinto. No todos procedemos del mismo origen social, también eso influye mucho a veces en la elección de un tema, ¿no? Entonces, pero lo que yo quiero recalcar es que el surgimiento de un proyecto no deviene precisamente de las fuentes. Se va a recurrir a las fuentes para investigar ese tema. Pero bueno, no hay que perder de vista en eso, ¿no? Debe de haber también pasión. Si no hay cierto ingrediente o cierta dosis de pasión, el proyecto no se desarrolla muy bien, ¿verdad? Pero una pasión no desbordada, ¿eh? Es una pasión controlada. Eso es de que no hay día en que pase que uno no haga algo porque uno está apasionado con el tema. Pero ahí no deben entrar desbocadamente todas las pasiones que uno tiene, que luego influya mucho en el desarrollo del proyecto, ¿no? No, pues yo creo que no. Y hay otra cosa, un elemento que es muy importante, la paciencia. Los proyectos precipitados, vivimos ahorita en una época de muchas presiones, presión para doctorarse rápido, presiones para entregar un trabajo en la institución para publicar porque el SNI está exigiendo eso y entonces los proyectos a veces no salen bien preparados. Los textos al final no están bien. Fíjense que un recurso que se ha utilizado mucho, un poco para soliviantar las presiones, son los libros colectivos. Porque un libro colectivo entra como un libro, sí es un libro, pero ahí el autor o el coordinador no está expresando su forma de ver el pasado histórico, sino que recluta a varios colegas y arma un libro colectivo que a mi modo de ver no tiene el valor de un libro individual, ¿verdad? Pero la impaciencia por hacer eso, pues hace que los proyectos muchas veces no estén bien elaborados. Lo malo
en este sentido es que lleva el nombre del autor, ¿no? Que luego a los 2, 3 años ya se arrepintió de haber hecho ese trabajo, ¿no? Hombre, yo debía haber hecho esto, pues sí, pero ¿por qué? Por las carreras, la precipitación. Eso evita la reflexión, que no reflexione muy bien sobre lo que está haciendo, ¿no? Pero por la prisa de entregar el documento, pues por la impaciencia, a veces las cosas no salen como deberían de salir, ¿verdad? Pero bueno, en ese juego estamos, ¿no? No es, no es no es, no es algo privado, no es algo propio de una institución. Yo creo que todos estamos envueltos en ese juego. Pero hay que ser consciente de ese juego, ¿no? Bueno, ¿cómo cómo se inicia una investigación? En las ciencias naturales exactas es distinto a las ciencias sociales o a las ciencias humanas, ¿no? Muchas ciencias recurren a la experimentación, a la observación, a la experimentación, a la comprobación, los 3 pasos del método científico, ¿no? Pero en ciencias sociales no podemos experimentar algo. Nosotros no somos capaces de experimentar una huelga para ver de viva vista cómo se realiza una huelga o un crimen, pues no. Los hechos humanos suceden una vez y no vuelven a repetirse. Entonces, nuestra observación, nosotros partimos de la observación para realizar un proyecto, pero no es una observación directa como en otras disciplinas, que uno ve directamente el objeto de estudio. Nosotros lo vemos indirectamente a través de las fuentes. Por eso las fuentes son muy importantes. Y no me estoy refiriendo únicamente a las fuentes escritas. Hay fuentes materiales, hay distintas fuentes, ¿no? Pero es el único paso que nosotros podemos dar, el de la observación. No podemos comprobar exactamente con la exactitud de las ciencias rigurosas, ¿no? No lo podemos hacer, ni tampoco podemos experimentar. Por eso las fuentes históricas tienen su propia naturaleza, distintas a las fuentes que recurren otras disciplinas científicas, ¿no? Bueno, nosotros hemos clasificado las fuentes en fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias son los documentos que registraron las acciones humanas o los hechos históricos. Pero esas fuentes primarias tienen su propia naturaleza. Yo puedo ver un documento escrito en el siglo XVII sobre un acontecimiento, pero ese documento es un reflejo de lo que realmente sucedió. No me está proporcionando una visión completa, ¿verdad? Con todos los datos que yo lo necesito. Es apenas un reflejo de lo que ocurrió. Por eso esa fuente no me está dando todo lo que yo necesito para hacer eso. Son fuentes secundarias lo que se ha escrito sobre las acciones humanas o sobre los hechos históricos. Libros, artículos, ¿verdad? Esas son fuentes de segunda mano, fuentes secundarias. Pero lo que le va a dar peso a una investigación no va a ser el manejo de fuentes secundarias, sino las fuentes primarias. Entonces, yo cuando compro un libro, primero veo el índice, porque es un poco así como el esqueleto del libro, y luego me voy a qué fuentes consultó el autor. Si las fuentes primarias son mínimas, pues yo no espero gran cosa del libro. Pero si las fuentes primarias son satisfactoriamente bien, buenas, es más recomendable el libro porque
el uso de fuentes primarias de primera mano me permite a mí proporcionar nuevos conocimientos para decir cosas que no se han dicho, mientras que las fuentes secundarias, si las uso mayoritariamente, pues yo voy a estar repitiendo lo que me han dicho, lo que han dicho otros autores. Por eso el peso de un libro, de una tesis doctoral, pues consiste en buena medida en el uso de fuentes primarias, ¿no? También podemos clasificar las fuentes en orales y escritas. Hay testimonios de fuentes orales de gente que está viva y que presenció algún acontecimiento relevante. Y si yo le hago una entrevista, pues yo voy a adquirir una información muy valiosa, pero también debo de tener mucho cuidado que esa fuente oral me dé cuenta cuando el entrevistado está manifestando una serie de sentimientos y de pasiones, cuando está exagerando, cuando está mintiendo, cuando está minimizando una cosa. Por eso es importante llevar un cuestionario previo para saber qué le voy a preguntar al entrevistado para poder aprovechar muy bien eso. Lo que yo quiero decir es que es muy importante el criterio del investigador cuando maneja las fuentes. Hay que saberlas manejar. Y el manejo tiene que ver mucho con la capacidad del investigador, con la formación del investigador y con la experiencia del investigador. Es obvio decir que un investigador con 30 años de experiencia va a hacer el mismo manejo de las fuentes que un investigador que lleva 4 o 5 años, ¿no? Es como un carpintero que maneja las herramientas. Al primero es muy torpe cuando se está enseñando en los primeros muebles que está haciendo, pues se da martillazos en el dedo, se corta, en fin. Pero después con la experiencia puede manejar los instrumentos hasta con los ojos cerrados y no le pasa nada. El mismo investigador es lo mismo, va acumulando la experiencia en el manejo de fuentes, cómo manejarlas, cómo interpretarlas, y la misma experiencia le va indicando cómo, y por eso la experiencia tiene que ver mucho en los buenos resultados. Bueno, también hay fuentes oficiales y no oficiales. Las oficiales, pues son todas las fuentes que provienen de fuentes gubernamentales y que tuvieron un propósito. Y las no oficiales o independientes son escritas o elaboradas por individuos de diferentes grupos, ¿no? Por eso una de las preguntas cuando uno consulta cualquier tipo de fuentes primarias, secundarias, orales, escritas, oficiales, no oficiales, es primero ver quién las escribe, quién las elaboró, para qué las elaboró, con qué propósito. O sea, hay que ver la intención de la fuente, ¿no? No nomás llegar a la fuente y tomar los datos duros, números, lugares, fechas. No, ahí hay, en el discurso en el texto de una fuente, a veces hay una palabra clave que le está dando contenido, significado, mejor dicho, al documento o al expediente que yo estoy consultando. Entonces, pues ahí también está la agudeza del investigador, ¿verdad? Más vale
pecar de malicia que de inocencia, ¿verdad? De creerle a la fuente todo lo que me está diciendo. No podemos caer en eso. Porque entonces, ¿dónde está la valoración que está haciendo el investigador de la fuente? ¿Mm? Cuando hay alguna inundación, algún terremoto, ¿cuál es la cifra oficial que da el gobierno o los gobiernos, no solamente en México? Pues es una mínima parte, ¿verdad? Porque hay todo un control oficial en la información. Entonces el investigador debe tener esa malicia para entender muy bien cuando está manejando la fuente, qué me está diciendo la fuente y por qué me la está diciendo así. ¿Mm? Bueno, otra cosa muy importante es comparar las fuentes. A mí una fuente me puede provocar más confusión de la que yo traía cuando me acerqué a la fuente. Me puede confundir más. ¿Qué debo de hacer entonces? Buscar en otro lugar otras fuentes, si no son iguales, parecidas, que me puedan indicar si esa fuente me está diciendo, se está acercando más bien a lo cierto, a lo veraz, o me está inflando los datos, la imagen que me está proyectando, ¿no? Entonces, bueno, como empecé diciendo, las fuentes son muy importantes, pero hay que saberlas manejar. Hay que saber cómo acercarnos a las fuentes. Y hay que saber dónde están las fuentes. Porque muchas veces, sobre todo cuando se inician tesis de licenciatura, maestría todavía, el tesista le pregunta al director de tesis, oiga, ¿y dónde busco esto? ¿No? Bueno, sí hay que informarse, pero también hay que ver dónde están las fuentes, ¿no? ¿Qué tiene cada biblioteca? ¿Qué tiene cada archivo? Alguien decía, hay que tener olfato para las fuentes, ¿no? Hay que tener olfato. ¿Dónde están? Hay que olerlas. Porque ya ahorita hay una diversidad de fuentes, ¿no? Muchas veces no están únicamente en la localidad donde uno está, están en otras partes del país o están fuera del país. Yo me he encontrado fuentes que se refieren a la historia regional aquí de Jalisco en otros estados. Y cuando tengo oportunidad me echo una vuelta a los archivos que hay para ver qué hay, ¿no? Y me he encontrado cosas. No se diga en la Ciudad de México. O sea, las fuentes no se concentran en un solo lugar. Eso es a lo que yo quiero llegar. Las fuentes están dispersas. Por eso hay que tener olfato. Y por eso hay que revisar bien la bibliografía de los libros que consultemos. Porque en la bibliografía están los archivos consultados, los ramos consultados. Es buen hábito consultar bien, revisar bien la bibliografía manejada por un autor. Porque cuando uno elige un tema, lo primero que busca uno es bibliografía sobre temas similares, ¿verdad? Si yo voy a estudiar nuevamente Zapata, pues yo empiezo viendo primero quiénes han escrito sobre Zapata, quiénes y qué han dicho de Zapata, ¿verdad? Por eso la formulación de hipótesis tampoco viene de las fuentes. Más bien uno empieza con un problema. Uno empieza problematizando el tema. Las hipótesis vienen después, un poco después. Y ese problema que nosotros nos planteamos, o dos o tres problemas, son los que nos van a dirigir.
para ver qué fuentes, qué lecturas tenemos que hacer previas y luego la formulación de las hipótesis, ¿no? Para encaminarnos por ahí. Bueno, entonces, ¿dónde se encuentran las fuentes por lo general? En archivos, pero no solamente archivos oficiales, hay muchos archivos particulares y hay muchos archivos de empresas, de partidos políticos, de gremios, en fin, hay una variedad de archivos en los que hay que buscar. En bibliotecas, no solamente públicas, universitarias, también bibliotecas particulares, que a veces tienen libros que no tienen las bibliotecas públicas, ¿no? En fin, hay que ir olfateando, ¿no? Hemerotecas, los periódicos son una fuente importantísima a los que hay que recurrir, ¿verdad? Las pinacotecas, hay también, cuando yo mencionaba de fuentes materiales, las fuentes materiales nos pueden decir muchas cosas, ¿no? El trazo de las calles, las casas, cómo están distribuidas, porque eso nos habla de formas de vida, ¿verdad? De número de gentes que vivió la casa, ¿sí? Los edificios gubernamentales, en fin, y el paisaje, la lectura del paisaje, el paisaje rural, el paisaje urbano, ¿verdad? Cuando uno va en autobús a algún lugar es una ocasión muy importante para ir leyendo el paisaje, ¿no? Si hay intervención humana o no, cómo está organizado ese paisaje, ¿verdad? Cómo se siente la huella del hombre en ese paisaje. El paisaje es muy importante, saberlo leer, saberlo interpretar. A lo que quiero llegar es que hay una infinidad de fuentes que el investigador puede echar mano para hacer su proyecto. Cada fuente depende del tema que ustedes estén leyendo, que vayan, mejor dicho, a elaborar. Entonces ustedes deben abrir el abanico, no tener una visión muy estrecha de fuentes, decir, pues aquí y aquí nada más, no, abran ese abanico para que puedan recurrir a fuentes que ni siquiera las habían pensado, ¿no? Ahora, después de consultar las fuentes, el investigador va a llegar a una interpretación. Pero si las fuentes no le revelaron la verdad, la interpretación a la que va a llegar el investigador, por muy rigurosa que sea metodológicamente o teóricamente, es una explicación, es un discurso veraz, cierto. Por eso hay muchos teóricos de la historia que están planteando la pregunta. ¿Se puede hablar de una historia guión ficción? Historia ficción. Porque como el historiador no llega al hecho histórico directamente y lo ve bien, como eso no sucede, como llega al hecho histórico indirectamente a través de las fuentes, la información le llega alterada, distorsionada. Entonces, lo que va a aportar el historiador, ¿qué tanto es de veraz? ¿Cómo se imaginó el historiador lo que está estudiando? ¿Qué tanto hay de imaginativo en ese libro? ¿Y qué tanto hay de real en ese libro, ¿no?
Esta es la naturaleza de los estudios sociales e históricos, ¿eh? Un antropólogo puede estudiar algún grupo étnico, pero no llega también, no tiene un contacto al 100% real, ¿no? En fin, la manera en que se acerca el historiador a las fuentes depende también mucho de esa, pues de sus estructuras mentales, ¿no? De su propio imaginario. Si cada uno nos imaginamos nuestra realidad, tenemos nuestra propia opinión de la realidad que estamos viviendo, cada uno tenemos una idea del pasado también. Por eso también entre los historiadores no hay coincidencia en todo, ¿no? A veces no somos lo suficientemente respetuosos, ¿no? En la crítica histórica, en la crítica histórica a veces hay un ataque directo al colega porque le está diciendo que se equivocó y distorsionó algunas cosas, pero lo mismo se puede decir de él, de lo que ha hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, no debemos de ser totalmente tolerantes, pero sí un poco más comprensivos, ¿no? Porque también depende mucho de las fuentes consultadas y de la interpretación que cada uno les estamos haciendo, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces han sido vistas las fuentes? Muchas. Por ejemplo, el acta de independencia de nuestro país, del 28 de septiembre de 1821. Muchos historiadores la han visto, la han leído, la han consultado, pero cada uno ha visto cosas distintas. Y las fuentes mismas están reclamando que sean nuevamente vistas. O sea, no porque ya una fuente se vio, se consultó, ya lo dijo todo y ya no hay nada que verle. No, no, yo creo que no. Esa fuente debe ser revisada otra vez, porque pudo ser mal interpretada, porque pudo tener cosas que uno, dos o tres o cinco investigadores no vieron. Bueno, pues entonces yo voy a ver eso, ¿no? En fin, las fuentes están abiertas, ¿no? Para seguir revisándolas. Cuando se nos da a leer un libro para presentarlo o para leerlo nosotros mismos y de ahí retomar algunos puntos que me pueden servir. En realidad no estamos haciendo otra cosa más que viendo la orientación discursiva, la orientación que el autor le dio al tema que está estudiando. Por eso, pues cada libro lleva el sello particular del autor, ¿no? Y por eso hay muchos autores que cobran fama de ser uno, que modifican los hechos históricos, que exageran, que lo reducen, que dicen mentiras también, ¿no? Una que otra mentira. O investigadores que tienen fama de ser muy rigurosos, ¿no? Muy respetuosos porque se apegan muy bien al tema. No hay subjetividad en ese trabajo. Cuando se inicia una investigación, el investigador, siempre se mueve entre la objetividad y la subjetividad. Y en ese juego,
es lo que le va a dar la orientación a su discurso, a su texto. Por eso las pasiones humanas, los sentimientos, pues deben frenarse lo más que se pueda para llegar a un mayor grado de objetividad. Hay muchos libros muy subjetivos o que tienen un grado de subjetividad notable, otros menor escala, otros tienen mucha objetividad. Todo eso se ve muy bien en el discurso, cuando el lector aprende a leer bien el libro, ¿no? Y está detectando la intención del autor. ¿Cuál es la intención del autor? En toda explicación también juega un papel muy importante la imaginación. Esto ya lo dije hace un ratito, pero hay que ver eso, ¿no? La subjetividad, la imaginación, los juicios de valor que usa el autor puede derivar en un estudio apologético. Fíjese que hay muchos libros en donde, sobre todo los libros de historia política, son muy dados a ser apologéticos, ¿no? Se exalta la participación de algún personaje, siempre se eleva a un rango de héroe, ¿no? De todas esas cosas. Afortunadamente esto ya en la academia se ve muy poco. De vez en cuando se notan todavía algunos rasgos ahí que se meten, ¿no? Pero esto es muy propio de la historia tradicional o la historia oficial, que es una historia muy apologética, porque está llena de juicios de valor, de subjetividad, y entonces es una historia muy, muy, muy patriotera, por decirlo, ¿no? Bueno, la historia desde ya hace muchas décadas ya está conectada, muy conectada con otras disciplinas, por eso hablamos de interdisciplinas, ¿no? Porque la historia recurre a la economía, a la sociología, a la demografía, a la antropología, para dar una idea ya más profesional a la historia, ¿no? Alejarnos de la historia tradicional, de la historia oficial, que todavía tiene mucha actualidad, todavía mucha gente, la idea que tiene de la historia es una idea tradicional u oficial, no académica. Por eso el conocimiento general de la sociedad mexicana es esa, porque es la historia que le enseñaron en la primaria, en la secundaria y todavía a veces en la preparatoria, ¿no? Bueno, también hay que decir que los mitos, todas las historias tienen mitos, o mejor dicho, todas las naciones comparten mitos. Acuérdense de Roma, ¿no? El mito de la fundación de los romanos, ¿no? De Roma, etcétera, etcétera. Pues los mitos también es una fuente, sobre todo que utilizan mucho los antropólogos, los historiadores también, sociólogos. Por eso hay mucha historia que falta por rescatar. Hay una historia rescatada y que se está rescatando porque se están recurriendo a nuevas fuentes que antes eran despreciados, ¿no? Nadie le hacía caso a los mitos, ¿no? Los mitos también tienen su valor porque muchos de ellos son mitos fundacionales que nos dan muchas luces para poder entender el pasado histórico. Bueno, un último punto ya para terminar es
si se puede construir las fuentes, que es lo que a ustedes les interesa. ¿Se puede hablar de construcción de fuentes? Para construir fuentes, pues habría que recurrir a fuentes originales, ¿no? Pienso, por ejemplo, cuando un historiador hace estadísticas, pues va a consultar un montón de fuentes para hacer una fuente, para construir una nueva fuente, construida ya con otros criterios modernos, actuales, pero va a tener cierta semejanza con la naturaleza de las fuentes naturales, o primarias, originales. Entonces, no es fácil construir una fuente. No es fácil hacerlo. Se puede hacer, el investigador puede acumular una serie de información, de datos para construir nuevas fuentes que son muy útiles, pero también son fuentes que van a tener ciertas limitaciones y que hay que manejarlas también con cuidado, porque el origen de esa nueva fuente pues viene desde atrás, ¿no? Bueno, pues como pueden ver, hacer una investigación no es una tarea fácil, tiene sus propios problemas, es un proceso complicado, de principio a fin, ¿verdad? Que muchas veces cuando ya está uno terminando, es necesario recurrir nuevamente a las fuentes primeras que consultamos. Y cuando regresamos, yo siempre recomiendo que hay que regresar a las fuentes que ya consultamos. Puede darse el caso que yo consulté una fuente hace 2 años. Pero si regreso a ella, yo voy a encontrar nuevas cosas que no vi la primera vez que la consulté. ¿Por qué? Porque ya llevo en mi investigación un conocimiento más amplio, tengo nuevas preguntas y un nivel de comprensión más amplio. Entonces, el retorno a las fuentes es muy recomendable. No porque ya lo vi. A veces hay que volver, no a todas las fuentes. Hay fuentes claves, más primordiales que otras. Eso también hay que distinguirlos. ¿Cuáles son las más esenciales? Y esas a veces hay que recurrir a ellas y vamos a obtener nueva información. Bueno, pues yo aquí me detengo y les agradezco su atención y no sé si hay alguna pregunta o hay espacio. Sí, bueno, primero un aplauso para el doctor Jaime. Pues ya nos dejó aquí varias preguntas que habremos, digamos, de responder, ya sea para nuestros propios proyectos, nuestros propios trabajos de tesis, pero también, digamos, para seguir aportando justo a la generación de conocimientos sobre la manera en cómo investigamos, ¿no? Que eso también es como muy valioso, ¿no? Pensando no solo, digamos, en esta última provocación sobre la posibilidad de la construcción de las fuentes o pensar si las fuentes son de quienes las trabajan, ¿no? O cuáles son esas características, también pensado también en las propias limitaciones, digamos, hablando de las fuentes orales, ¿no? O el propio compromiso que podemos tener con las fuentes, ¿no? O de qué manera estamos regresándole a las fuentes, la información que nosotros generamos, ¿no? Hay más preguntas que me surgen a mí a partir de esta presentación de doctor Jaime Olvera, pero más bien la idea es que tenemos unos minutos para que ustedes puedan hacer preguntas. No sé si también a los que están en línea a lo mejor la pueden escribir en el chat, si así también lo consideran, para que se pueda interactuar, pero si alguien aquí tiene una pregunta, les acercarán aquí el micrófono y nada más para que puedas decir tu nombre y adelante. Ajá, creo que está apagado. Ajá, ¿Escucha? Allá. ya. Buenos días, Víctor Peña, el doctorado en Ciencias Sociales aquí en el Colegio de Jalisco. Muchísimas gracias por su presentación, doctor. Me dejó pensando algo que comentaba al inicio, y es justamente de estos tiempos actuales de la academia, de que a lo mejor ya no dejan mucho tiempo para el trabajo en archivo.
y pensándolo, y también la manera en la que se publica hoy en día es obras colectivas, artículos. Y eso me pone a pensar porque, por ejemplo, uno se pone a ver textos clásicos como el de Carlo Ginzburg, de El queso y los gusanos. Es un trabajo que requirió muchísimos años de archivo para esa erudición, para poder entender ese expediente tan complejo que él tenía, ¿no? O, por ejemplo, yo soy de Colombia, un libro que me gusta mucho a mí, historia colombiana, es La ciudad colombiana de Jacques April, y ese señor estuvo 20 años consultando archivos de diferentes partes del país, visitando el país. ¿Qué perspectiva tiene sobre el futuro del trabajo del archivo, teniendo en cuenta que cada vez los tiempos van a ser más cortos? ¿Cómo nos la vamos a arreglar, ya que la demanda por publicar, la demanda por escribir va cambiando, las exigencias van cambiando? ¿Qué nos espera como disciplina en cuanto a la historia? Muchas gracias. Pues, de una por una. Pues las grandes obras no se hacen en 2 años, ni en 3, ni en 4, ni en 5. Las grandes obras se hacen en 20, 30 años. De todas esas obras, las que ahora son clásicas, no se hicieron en 3 años ni en 5. Son resultados de reflexión, de experiencia. Yo insisto mucho en la experiencia, ¿no? Para llegar a hacer eso, pues también se requiere de mucha experiencia, ¿verdad? Y en el buen uso de las fuentes, ¿verdad? En la conciencia que cobra el investigador de lo que está haciendo, porque la imaginación también nos lleva al invento, se inventa. Claro. Yo, por ejemplo, le escuché a León Portilla, que tiene una fama así, inventar los diálogos entre Cortés y Moctezuma. Cortés llega a Tenochtitlan y le dice a Moctezuma, dígame usted esto. No, esa ninguna fuente lo dice. Pero está inventando un diálogo que no ocurrió. Pero León Portilla era muy apasionante también, muy apasionante, y eso lo llevaba a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, las grandes obras se hacen en muchos años, producto de la experiencia, de la reflexión, ¿verdad? Y del buen manejo de las fuentes. Y ahora tenemos obras que tienen 200 años o más y seguimos recurriendo a ellas porque son obras clásicas. ¿Qué son las obras clásicas? Las que no pasan de moda, las que son de consulta obligada, que no podemos prescindir de ellas. Y los libros rapiditos, pues digo, no los menosprecio, son algunos muy buenos, pero las presiones en las que ahora se mueve el investigador, ¿no? Que nos vemos obligados a eso. Todos estamos en ese juego. Esas son las circunstancias que estamos viviendo. Pues cada uno vamos a manejar en lo particular este asunto, ¿verdad? Pero sí. Por eso ya no hay grandes obras. Sí hay, pero son presiones del tiempo. Por acá tenemos... Pilar. Sí, la doctora. Bueno, pues yo voy a hacer algún comentario. Ahora, a raíz de lo que acabas de decir, me vino a la mente una frase, una sentencia, mejor dicho, que a mí me llamó la atención y me quedó grabada. No recuerdo ahora de qué autor es. Creo que era de Fernando Pessoa, que decía que solo había un libro y que los demás eran repetición de lo mismo. Entonces creo que va por lo que tú estás diciendo, no es que haya solamente un libro, pero sí, muchas veces es repetición de lo mismo. A mí me parece, tengo dos cuestiones para reflexionar. La primera es este acercamiento a las fuentes de la que has hablado, que considero que las fuentes tienen que ver con las preguntas que se hace el investigador. Es decir, que la fuente se desarrolla, se despliega en la medida que el investigador construye una pregunta de investigación compleja, y por eso las fuentes no tienen fin, porque uno, a medida que conoce más de un tema de investigación,
complejiza mucho más esa pregunta de investigación. Y por supuesto, la sociedad y el historiador que está inserto en una sociedad es producto de las nuevas necesidades que tiene o las nuevas inquietudes que tiene esa sociedad, y por eso las preguntas van a ser diferentes. Y de ahí surgen nuevas fuentes, ¿no? Nuevas preguntas, nuevas fuentes. Y las fuentes, pues bueno, fuentes que antes no se consideraban que eran fuentes, como por ejemplo el tema clásico de una campana, ¿no? Una campana no era una fuente, pero hoy día es una fuente porque las campanas pues nos llaman a la oración, hay que saber cuándo llaman a oración, cuándo llaman a arrebato, cuándo llaman a una advertencia a la población, sobre todo cuando no había internet y teléfono y estos medios de comunicación. Entonces, por eso las fuentes son inagotables, porque la sociedad se va haciendo preguntas diferentes a medida que las circunstancias y las cuestiones sociales y políticas son diferentes. Pero mi pregunta, que yo estoy ahora así como medio, como dicen los chavos, ¿no? Que estoy con la cabeza, que estoy así como que se me explota la cabeza, ¿no? ¿Qué ocurre con la inteligencia artificial? Es decir, ¿qué pasa con las fuentes, con esta nueva ventana que se nos está abriendo, que es la inteligencia? Es decir, mi pregunta es, que todavía yo no la sé, ¿es la inteligencia artificial una nueva fuente? Esa es mi cuestión. Gracias. Sí, sí, no, pues es una pregunta que está abierta y que todos nos la hacemos y estamos a la expectativa de a ver qué se dice y todas esas cosas, ¿no? Pero en ese momento estamos, ¿sí? No sé si alguien más quisiera también como hacer una pregunta o incluso ahondar en este tema que nos propone la doctora Pilar, que es como muy relevante, ¿no? Sobre todo, digamos, pensando en que las diferentes inteligencias artificiales, ¿no? No solo son, digamos, como el acceso a diversas fuentes, sino habría que cuestionar directamente, digamos, como hace rato cuestionaba el doctor Olvera, pues quién las programa, ¿no? ¿Para qué? ¿Con qué sesgos? ¿Qué características? ¿Y bajo qué circunstancias, ¿no? Sí, una pregunta que me hago yo es si deberíamos agradecer a la inteligencia artificial el que nos dé esta información, igual que uno, por ejemplo, de forma tradicional, cuando trabaja y tiene un asistente de investigación, ahí pone el pie de página, pues agradezco a Venganita, Venganito, que me haya ayudado al trabajo de archivo y le agradezco mucho, tal. Entonces ahora mi reflexión es, ¿cómo le vamos a hacer? Agradecemos a la inteligencia artificial el que nos haya proporcionado o el que nos haya quitado horas de trabajo. Esa es mi reflexión, ¿no? La IA ya aparece como coautora de artículos científicos. ¿De veras? Si, Pues, si busca por ahí en Google Academic, ya aparece, ya tiene su perfil como, de veras, pues sí. como coautora. Es una cosa impresionante, yo estoy alucinando. O hay una guía de lineamientos, digamos, sobre el uso de inteligencia artificial, hay una publicada por la UNAM, otra publicada por la UDG, y más bien uno tiene que hacer evidente, digamos, bajo qué circunstancias se utilizó la IA, ¿no? Si uno utilizó la IA para hacer un cuadro comparativo, digamos, de autores, uno tiene que poner fuente, digamos, sí, del autor con ayuda de tal IA, ¿no? Y señalar como la IA, ¿no? Usos declarados sobre esos, ¿no? Pero bueno, hay como muchos... Entonces va a ser una fuente, o si está siendo una fuente, se está construyendo como una fuente. Al menos, digamos, en las discusiones que yo he leído sobre cómo lo están tratando las universidades de documentar o los propios organismos internacionales, se está tratando como una fuente, ¿no? Pero claro, hay de IAs a IAs, ¿no? Hay unas muy perversas, ¿no? Por eso es importante saber cómo, pues, quién está detrás de ChatGPT o de Gemini o de cualquiera otras, ¿no? O por eso ahora la idea es que algunas universidades están creando su propia IA para que se alimente de los propios archivos de la universidad y eso genere, digamos, menos ruido, ¿no? Aunque todas las instituciones tenemos sesgos, ¿no? Y formas de ver. Y ahí andamos. No sé si alguien más quisiera también lanzar una última pregunta, un comentario, y creo que con esto cerraríamos, ¿verdad? Ya estamos. Bueno, mientras le pasan el micrófono, Guillermo Valderas Vega manda saludos cordiales desde Santiago Miahuatlán, Puebla, y felicita al doctor Olvera. Bien. Buenos días a todos. Luis Ángel Vargas, del doctorado en Historia Iberoamericana. Esto que comenta la doctora Pilar me hace pensar un poco en la ética, ¿sí? Pero me voy a ir un poco a la parte más tradicional, las fuentes escritas, ¿no? Las que siempre trabajamos.
La ética, doctor, cuando hablamos de una ética que encontramos una fuente que las llamamos apócrifas. Sí. Lo comento porque en la región donde trabajé durante unos 8 años, allá por Zaguayo y Jiquilpan, Michoacán, hay un fenómeno religioso sobre San José Sánchez del Río. Y dentro de la tesis de uno de nuestros estudiantes, su director encontró que este santo, que acaba de ser canonizado en 2016, en realidad pues se sustenta bajo fuentes apócrifas. ¿Sí? Entonces bajo esa idea caímos en una disyuntiva, su director y yo como lector de la tesis de este chico, y en ese aspecto pues él nos preguntaba qué hago, ¿no? Porque esto es, a partir de esto yo compruebo que esto es una invención, una reinvención. Nosotros dijimos que tratara de leer ¿quién era este? Walter Benjamin, no recuerdo, la invención de la tradición, pero... Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm, gracias. Pero en ese aspecto, ¿qué hacemos desde la ética como historiadores cuando entramos de frente con una fuente que denominamos apócrifa? Sabemos que hay una intención detrás de esa creación, pero mientras no entendamos el trasfondo de su creación, ¿qué hacer al respecto nosotros como historiadores o como investigadores? Porque seguramente en su trayectoria se ha encontrado también cantidad así de fuentes que usted dice, no, esto no es posible, o sea, no es posible por X, por determinados elementos, desde el tipo en el caso de los historiadores del siglo XIX, el tipo de hoja, material, tinta, todo, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hacer ahí, doctor? Y también creo que viene a colación con esto, ¿no? Que dice la doctora Pilar, ¿qué onda con la inteligencia artificial? Porque también entra esta parte ética, ¿sí? Y lo enlazamos con esta ética, con las fuentes apócrifas también. Entonces, quizás ahí no sé si nos podrá dar una recomendación de su experiencia. Bueno, yo creo que, bueno, el historiador también valora las fuentes. Hay una valoración. Aparte de una interpretación, hay una valoración y la valoración depende de cada investigador. Entonces, del criterio de cada historiador. El criterio en algunos son más amplios que en otros, ¿no? Recurro también a la experiencia, ¿no? Un investigador más experimentado valora mejor una fuente que uno que está empezando apenas. Entonces, pues depende de muchos factores, ¿no? Es difícil, sobre todo en esos casos, ¿no? Que no hay un responsable de la fuente que firma, que se identifica, pues ahí ya depende de la interpretación que le dé cada investigador. Creo que ya sí, si me permite. En la experiencia aquí con estudiantes, me he dado cuenta que muchos alumnos le siguen teniendo miedo a las fuentes. Le dan muchas vueltas al proyecto, a la metodología, a la teoría, a la bibliografía, pero les da miedo acudir a las fuentes de primera mano. En su experiencia, doctor, ¿cómo resolver ese miedo? ¿Cómo hacerlos perder el miedo? ¿O cómo curarlos de ese miedo? Porque desde licenciatura, pero ya en doctorado, siguen teniendo ese miedo todavía algunos estudiantes y algunos investigadores, a lo mejor también lo padecemos, ¿no? No, yo creo que eso se debe en buena medida a que esos estudiantes de doctorado no tienen una experiencia previa en la investigación. Por ejemplo, pues ya muchos se han titulado con promedio, no hicieron una tesis que ya haya sido los pasos iniciales de contacto con las fuentes. Nunca han tenido contacto con las fuentes porque de la licenciatura pasaron a la maestría así, y entonces para ellos es algo desconocido. No, pues irlos aproximando, desde llevarlos a lo mejor a los archivos para que lo conozcan, para que sientan los documentos, para que vean los expedientes, para que hagan una lectura previa de cualquier cosa. Un primer paso como acercamiento, ¿no? Para que vayan rompiendo esa desconfianza o temor o una cosa así. Pero un alumno que hizo tesis de licenciatura ya es es otro alumno. Ya tuvo contacto con
con fuentes de primera mano, aunque hayan sido mínimas. Por eso en muchos colegios no admiten estudiantes que no hayan hecho tesis. Para ingresar a la maestría hay que haber hecho tesis de licenciatura, porque así se ahorra uno problemas, ¿verdad? Pero admitiendo a todos así, pues no, o sea, dan dolores de cabeza. Y bueno, yo agregaría también para cerrar que parte, digamos, de perderle el miedo es recordar la pasión por la cual estamos haciendo eso, porque finalmente la parte más emocionante de un proyecto es cuando uno se lanza, digamos, a campo, ¿no? A poder, digamos, descubrirle el enigma que inicialmente nos propusimos. No sé si alguien ya tenga una pregunta, porque creo que estamos sobre el tiempo. Y si no es así, pues de nuevo darle un agradecimiento al doctor Jaime Olveda por su participación y bueno, y continuamos con este primer coloquio.